¿Qué llevó a un gobierno a declarar la guerra a sus propios ciudadanos? Y cómo un movimiento aparentemente pacífico se transformó en el blanco de un control despiadado. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia de resistencia, sino un retrato de la lucha entre el poder y la espiritualidad, entre el control y la libertad. Quédate conmigo, porque esta es una historia que el mundo necesita escuchar. Una historia que no te dejará indiferente. Falun Gong, conocido también como Falun Dafa, es una disciplina espiritual que combina meditación, ejercicios físicos y un sistema de valores basado en principios morales. Su fundador, Li Hongzhi, presentó esta práctica al público en 1992, en un momento en que China experimentaba una especie de renacimiento en el interés por el Qigong, un conjunto de prácticas tradicionales que buscan equilibrar el cuerpo y la mente a través de la respiración, el movimiento y la meditación. Aunque Falun Gong comparte ciertas similitudes con otras prácticas de Qigong, su enfoque en la espiritualidad lo distingue, ofreciendo a sus practicantes no solo una herramienta para mejorar su salud física, sino también un camino para el desarrollo personal y moral. Durante los años 90, Falun Gong creció de manera exponencial en China, atrayendo a millones de personas. Su popularidad se debió a varios factores, entre ellos su accesibilidad, ya que no requería cuotas ni membresías, y el impacto positivo que reportaban muchos practicantes en términos de salud y bienestar emocional. En una sociedad que durante décadas había sido moldeada por políticas restrictivas y una ideología atea, la práctica de Falun Gong ofrecía un respiro espiritual para quienes buscaban algo más allá de los valores materiales. En los parques de las ciudades más importantes de China, era común ver a grupos de personas practicando los ejercicios en sincronía, promoviendo una atmósfera de tranquilidad y comunidad. A medida que crecía el número de practicantes, también lo hacía la influencia de Falun Gong en la sociedad. Sin embargo, esta expansión no pasó desapercibida para el gobierno chino, particularmente para el Partido Comunista Chino, que históricamente ha controlado de manera estricta cualquier organización o grupo que pudiera movilizar a grandes sectores de la población. En un régimen donde el poder centralizado es una prioridad, la independencia de Falun Gong se convirtió en un punto de fricción. Aunque inicialmente el gobierno pareció apoyar la práctica, especialmente por los beneficios que reportaban muchos en términos de salud pública, la percepción cambió drásticamente cuando Falun Gong mostró su capacidad de organización masiva, algo que el Partido Comunista Chino vio como una amenaza potencial. El evento que marcó un punto de inflexión fue la manifestación pacífica de abril de 1999, cuando más de 10.000 practicantes se reunieron en Beijing frente a la sede del gobierno. Esta manifestación, organizada para pedir el reconocimiento oficial y la libertad de practicar, fue considerada una de las movilizaciones más grandes desde las protestas de Tiananmen en 1989. Aunque los practicantes no llevaban consignas políticas y mantuvieron un comportamiento pacífico, el gobierno interpretó el acto como un desafío directo a su autoridad. Para el PCCH, que históricamente ha buscado eliminar cualquier forma de disidencia o competencia ideológica, la existencia de un movimiento tan grande y organizado fuera de su control era inaceptable. En julio de 1999, el gobierno chino declaró oficialmente a Falun Gong como una organización herética, iniciando una campaña de represión a nivel nacional. La ofensiva no solo buscaba desmantelar la estructura visible de Falun Gong, sino también erradicarlo ideológicamente. Los medios estatales lanzaron una campaña masiva de propaganda para desacreditar la práctica, presentándola como peligrosa y perjudicial para la sociedad. Al mismo tiempo, miles de practicantes fueron detenidos arbitrariamente, enviados a centros de detención, campos de reeducación, a través del trabajo e incluso prisiones. Según informes de organizaciones de derechos humanos,
Muchos de ellos fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas con el objetivo de forzarlos a renunciar a sus creencias. La represión de Falun Gong no solo se limitó al ámbito interno de China. En el extranjero, el gobierno chino utilizó sus embajadas y consulados para difundir propaganda contra el movimiento y presionar a otros gobiernos a no apoyar a sus practicantes. Sin embargo, esta campaña de desprestigio tuvo un efecto inverso en muchos casos, generando mayor atención internacional hacia la situación de los derechos humanos en China. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado extensamente los abusos cometidos contra los practicantes de Falun Gong, calificando la persecución como una de las más graves violaciones a los derechos humanos en las últimas décadas. Fuera de China, Falun Gong ha encontrado un terreno fértil para su crecimiento y promoción. En países como Estados Unidos, Canadá y Australia, los practicantes han establecido comunidades activas que no solo buscan preservar la práctica, sino también dar a conocer las violaciones de derechos humanos que enfrentan sus miembros en China. A través de medios de comunicación, eventos culturales y campañas de sensibilización, estas comunidades han logrado captar la atención de la opinión pública y movilizar apoyo en diferentes niveles. Una de las iniciativas más destacadas es Shen Yun Performing Arts, una compañía de danza y música que utiliza las artes escénicas para resaltar la riqueza de la cultura tradicional china, al tiempo que denuncia la persecución en curso. La situación actual de Falun Gong sigue siendo un tema controvertido. Dentro de China, la represión ha logrado reducir significativamente la visibilidad pública del movimiento, pero no ha logrado erradicarlo por completo. Muchos practicantes continúan llevando a cabo sus actividades en secreto, desafiando las políticas restrictivas del gobierno. Fuera del país, Falun Gong se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la opresión y un recordatorio de las tensiones entre los derechos individuales y el control estatal. Este tema tiene implicaciones más amplias que van más allá de la práctica en sí misma. La persecución de Falun Gong pone de relieve los desafíos que enfrentan los movimientos independientes en un sistema político donde la lealtad al partido es fundamental. También plantea preguntas importantes sobre el papel de la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos y la libertad de creencias en un mundo cada vez más interconectado. Para muchos, la lucha de Falun Gong es emblemática de la búsqueda de dignidad y libertad en un entorno hostil. Un tema que resuena en diferentes contextos y culturas. La importancia de abordar este tema no solo radica en su relevancia histórica, sino también en su capacidad para generar conciencia sobre las luchas por la libertad en un contexto global. Al explorar la historia de Falun Gong y su persecución, no solo estamos analizando un caso específico, sino también reflexionando sobre temas universales que afectan a todas las sociedades. La libertad, la dignidad humana y el derecho a vivir de acuerdo con nuestras creencias más profundas. La respuesta internacional a la persecución de Falun Gong ha sido diversa y multifacética. Desde el inicio de la represión en 1999, numerosos gobiernos, organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por la situación. En el ámbito político, algunos países han adoptado resoluciones y declaraciones oficiales condenando las acciones del gobierno chino y exigiendo el respeto a la libertad de creencias. El Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, ha aprobado resoluciones instando a China a detener la persecución y liberar a los practicantes detenidos. En Europa, el Parlamento Europeo también ha emitido comunicados y organizado audiencias sobre el tema, convirtiendo a Falun Gong en un tema recurrente en el diálogo sobre derechos humanos con China. Además de las acciones políticas, muchas organizaciones de derechos humanos han documentado las violaciones cometidas contra los practicantes de Falun Gong.
publicando informes detallados que exponen los abusos. Estos informes han jugado un papel crucial en sensibilizar a la opinión pública mundial, proporcionando pruebas concretas de las condiciones a las que se enfrentan los practicantes detenidos. Entre los abusos documentados se incluyen detenciones arbitrarias, tortura física y psicológica, y trabajos forzados. Algunos informes han señalado prácticas aún más controvertidas, como la sustracción forzada de órganos a practicantes encarcelados, un tema que ha generado un intenso debate y preocupación en la comunidad internacional. La sustracción forzada de órganos en particular ha sido un tema que ha captado la atención global. Diversos investigadores y expertos han recopilado testimonios y datos que apuntan a la existencia de una industria clandestina de trasplantes en China, donde los órganos de practicantes de Falun Gong y otros grupos perseguidos presuntamente se utilizan para abastecer la demanda nacional e internacional. Aunque el gobierno chino ha negado repetidamente estas acusaciones, las pruebas presentadas han llevado a que algunos países como Israel y España adopten leyes para prohibir el turismo de trasplantes hacia China. Este tema no solo subraya la gravedad de la persecución, sino también las implicaciones éticas y legales de las políticas de derechos humanos en un contexto globalizado. El impacto cultural de Falun Gong también es significativo, especialmente fuera de China. En países donde los practicantes han encontrado libertad para expresarse, han utilizado el arte, la literatura y los medios digitales para compartir sus experiencias y promover los valores de la práctica. Shenyun Performing Arts es un ejemplo destacado de cómo el arte puede convertirse en una herramienta poderosa para transmitir un mensaje. Esta compañía de danza y música tradicional china ha realizado giras en más de 100 ciudades alrededor del mundo, utilizando el escenario para mostrar la riqueza de la cultura china antes de la influencia comunista y destacar la persecución actual. A través de estas presentaciones, Shenyun no solo celebra la tradición cultural, sino que también educa al público sobre los desafíos que enfrentan los practicantes en China. En el ámbito digital, los practicantes de Falun Gong han sido pioneros en el uso de la tecnología para el activismo. Plataformas como YouTube, Twitter y otras redes sociales se han convertido en vehículos clave para difundir información sobre la persecución, llegando a audiencias que de otro modo podrían no estar familiarizadas con el tema. Además, han desarrollado herramientas tecnológicas para contrarrestar la censura en línea impuesta por el gobierno chino, como software que permite eludir el gran cortafuegos de China. Estas iniciativas no solo buscan garantizar el acceso a la información, sino también empoderar a los ciudadanos chinos para que ejerzan su derecho a la libertad de expresión. A medida que Falun Gong continúa enfrentando desafíos, su historia ofrece lecciones valiosas sobre la resistencia y la resiliencia humana. Los practicantes han demostrado una notable capacidad para adaptarse y perseverar frente a una represión implacable, utilizando tanto métodos tradicionales como innovadores para mantener viva su práctica y su mensaje. Su experiencia resalta la importancia de los derechos humanos como un componente fundamental de cualquier sociedad, recordándonos que la libertad de creencias no es solo un derecho individual, sino también un indicador clave del progreso y la justicia en el ámbito global. Por último, es crucial reflexionar sobre el papel de la comunidad internacional en esta lucha. Si bien se han realizado esfuerzos significativos para denunciar la persecución de Falun Gong, la respuesta global todavía enfrenta limitaciones debido a consideraciones políticas y económicas. China, como una de las economías más grandes del mundo, ejerce una considerable influencia en la política internacional, lo que complica la implementación de sanciones o medidas más contundentes. Sin embargo, el caso de Falun Gong subraya la necesidad de que las naciones prioricen los derechos humanos en su relación con China,
estableciendo un equilibrio entre los intereses económicos y los valores universales. Antes de terminar, quiero que reflexionemos juntos sobre lo que esta historia representa. Falun Gong no es solo un ejemplo de una práctica espiritual bajo ataque. Es un recordatorio de lo que significa luchar por la libertad en las circunstancias más adversas. Nos muestra cómo los valores humanos pueden resistir incluso frente al poder más implacable. Si este tema te impactó o te hizo pensar, compártelo. Ayudemos a que más personas conozcan esta realidad y se cuestionen el equilibrio entre poder y derechos humanos. Gracias por acompañarme hasta aquí.